Arratsaldeón. Alonso de Salazar Frías fue un sacerdote e inquisidor burgalés que se incorporó en 1609 al Tribunal de Logroño, que juzgaba por aquel entonces a los supuestos brujos y brujas de las localidades navarras de Zugarramurdi y Urdazubí. Había centenares de sospechosos, docenas de personas arrestadas y finalmente 11 personas fueron quemadas en la hoguera, 6 en persona y 5 en efigie. Salazar no estaba de acuerdo con los otros dos inquisidores y con las propias sentencias. Sus memoriales fueron la base para que en 1614 se dictasen unas nuevas instrucciones sobre el delito de brujería, instrucciones que distinguían lo que debían ser hechos probados de lo que era simple superstición. En otras palabras, Salazar supo ver la farsa de las acusaciones sin fundamento y de las confesiones forzadas tras el proceso a las brujas de Zugarramurdi. La documentación reunida por Salazar inspira un nuevo libro del investigador danés Gustav Henningsen. Debido a su avanzada edad, hoy no nos puede acompañar, pero contamos con el historiador Jesús Marius Unariz para acercarnos a esta nueva investigación sobre la brujería. Además, repasaremos varias noticias sobre alimentación con la microbióloga Maite Pelayo. La primera, que ya se ha aprobado el grillo doméstico como nuevo alimento en la Unión Europea. Comenzamos. Gustav Henningsen es uno de los expertos que mejor conoce el fenómeno histórico y antropológico de la brujería. Con su libro, El abogado de las brujas, Brujería vasca e Inquisición española, demostró que el proceso de brujería iniciado por la Inquisición en Zugarramurdi fue una monstruosa farsa basada en declaraciones forzadas en un ambiente de histeria colectiva. Su trabajo cambió radicalmente el conocimiento de lo acontecido en aquella trágica página de nuestra historia. En 2010 estuvo en la Mecánica del Caracol cuando se conmemoraban los 400 años de ese famoso auto de fe de Logroño que se saldó con docenas de personas procesadas y 11 quemadas vivas. En 2012 nos visitó de nuevo en una charla en la que describió un fenómeno que se produjo en toda Europa. Aunque ha sido la Inquisición española la que ha dado forma a la leyenda negra que aún perdura, este horror estuvo, como nos decía, muy extendido. Se ha hablado de millones de víctimas, pero eso ha sido estimaciones sin fundamento. Últimamente tenemos números basados en extensos trabajos de archivo. A base de esta nueva investigación se calcula que el total de procesados sería unos 100.000, de los cuales 50.000 serían quemados. Casi la mitad de aquellas condenas tuvieron lugar en los estados de Alemania, pero comparando la densidad de población llegamos a que otros países como por ejemplo Reino, Dinamarca, Noruega persiguió a las brujas con la misma frecuencia. Los países con menos víctimas fueron España, Italia y Portugal. Aquí en conjunto el número de condenas no superó los 1.000, a pesar de que hubo varios miles de procesados, y eso último en gran parte gracias a los tribunales de la Inquisición. 40 años después de la publicación de aquel libro, ve ahora la luz una segunda parte. En busca de la verdad sobre la brujería, se titula. Todo un acontecimiento que nos da motivo para que en nuestra sección de Eusko Ikaskuntza nos acerquemos a la trayectoria del profesor Henningsen y hablemos sobre los procesos contra la supuesta brujería en Euskal Herria. Juan Aguirre, Arratsaldeón. Arratsaldeón, Eva. Hoy, ¿a quién nos presentas? Pues a un especialista en Henningsen, en historia moderna, en el fenómeno de la brujería navarra, que es Jesús Marius Unariz, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Navarra, socio de Eusko Ikaskuntza, en cuyo seno coordinó las jornadas organizadas por el Gobierno de Navarra, la Sociedad Nuestra y el Ayuntamiento de Zugarramurdi en 2100, en ese centenario que has aludido anteriormente, y también la publicación de sus ponencias en un número extraordinario que se publicó en el 2012 de la Revista Internacional de los Estudios Vascos. Arratsaldeón, Jesús Mari.
Hola, Rafael, buenas tardes. Hola. Y gracias por dedicarnos este rato para hablar de Henningsen, de la brujería, un tema siempre atractivo e interesante. Claro, yo cuando conocí a Henningsen en aquellas jornadas y tuve la ocasión pues de comer con él y su mujer y le hice saber una cosa que él desconocía. Le dije, en la historia vasca hay dos Henningsen muy importantes. Usted, claro, y Charles Frederick Henningsen, que fue un capitán escocés que participó en la Primera Guerra Carlista y que dejó un clásico, una crónica clásica, ¿verdad? La famosa campaña de 12 meses con el general Zumalacárregui, en el cual además incluyó un retrato de Zumalacárregui, que es el único que se conoce tomado del natural del general carlista. Esto Henningsen no lo conocía y le hizo una gracia enorme, claro. Y dije, Gustav, ya sois dos Henningsens. Bueno, Henningsen nació en Dinamarca, Gustav, me refiero ahora ya, en el 34, este verano cumplirá 88 años. Entonces, Jesús Mari, vamos a empezar un poco por hacer el retrato robot de este investigador danés que llegó, no sé por qué caminos, a convertirse en el mayor especialista en brujería vasca. Bueno, pues la vida mismo, ¿no? Él empezó a estudiar en la Universidad de Copenhague. Estaba atraído por el mundo de la cultura popular, de la narrativa popular. Comenzó a trabajar, a colaborar con el Instituto de Folclore danés. Y bueno, en una de sus investigaciones, pues en una isla de estas danesas, descubrió que bueno, todavía se creían brujas en aquel lugar. Entonces, a partir de ahí comenzó a madurar un proyecto. Él ya por entonces se había casado con una española, que era María Rey, su gran colaboradora en sus trabajos, y estaba pensando ya diseñando un proyecto de investigación de un estudio comparativo de las brujas en Dinamarca, en Irlanda y, por supuesto, en España. Es a partir de ahí cuando comienza a viajar a España, primero, curiosamente, en su luna de miel, como él cuenta en su autobiografía, ¿no? Viaja en su luna de miel a Madrid y a partir de ahí pues comienzan a trabajar, viajan a Galicia, conoce también a Baroja, que le anima a seguir con estos trabajos, fundamentalmente en Galicia. Bueno, y a partir de aquí, en los años 50, en los años 60, se va introduciendo más en este tema, descubre los fondos de la Inquisición, descubre el Archivo Histórico Nacional, bueno, y sobre todo descubre los grandes fondos que le van a llevar a conocer el caso de Zugarramurdi de 1610. Bueno, aquelarre es una de las palabras en euskera más universales. Sobre sus orígenes, precisamente investigó Henningsen y, de hecho, sobre este tema habló en una conferencia en aquellas jornadas del centenario que estamos evocando. ¿A qué conclusiones llegó sobre el origen de la palabra aquelarre? Sí, esa conferencia que dio en el año 2010 estaba precedida de un trabajo que había publicado antes en homenaje a un profesor nuestro en el año 2000 y también surge del debate que tuvo interesante con su gran amigo Miquel Azurmendi, recientemente fallecido. Sí. Y de aquel debate pues surgió una cosa muy interesante, que es que la palabra aquelarre fue un invento de la Inquisición. Fue un invento de un inquisidor en mayo de 1609. En una carta aparece por primera vez la palabra aquelarre en el sentido de junta o de conventículo o de sabbat de brujas. Sabemos que existía la palabra con anterioridad, tenemos un testimonio de finales del siglo XVI, aquelarrea, pero no hace referencia a un conventículo, sino que hace referencia a un lugar, a un topónimo donde al parecer se celebraban reuniones de brujas. Y la palabra es un invento. La palabra es un invento de un inquisidor, y eso es lo que viene a demostrar Gustav Henningsen. Otra cosa es que podemos debatir sobre el origen filológico, lo que se quiera, pero es un invento de un inquisidor, que lo que hace es pasar a la euskera lo que era el landebook de francés, la expresión francesa de landebook, u otras anteriores. Y surge curiosamente entonces, en 1609, en una carta, creo que es de 22 de mayo de 1609. Convierte un lugar en un hecho. Convierte un topónimo, sí, un topónimo en un hecho, pero yo creo que más que lo convierte, él no sé si tendría noticia de lo que se había dicho de la existencia de este aquelarrea en un proceso del siglo XVI. Lo que sí hace es montar la palabra. Sí. Realmente la monta. Ojo, y es una palabra, si me permitís que lo diga,
que tiene un éxito efímero, aunque hoy la conocemos todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero tiene un éxito efímero porque se conoce una carta de 1609, aparece en los juicios de 1610, en el auto de fe de Logroño se lee las sentencias y se habla del aquelarre, y a partir de 1610 desaparece esa palabra. Ya, hasta luego triunfar absolutamente después. Y triunfará, si queréis luego hablamos de ello, a comienzos del siglo XIX. Ya. Bueno. Y siguiendo con algún aspecto semántico que tiene mucha importancia, cuanto que es también conceptual, otra aportación de Gustav es la distinción entre brujería y brujomanía. Que esto, ¿en qué se diferencia estas dos cosas y qué alcance tiene esta dicotomía en la comprensión del fenómeno? Mira, te voy a hacer una pregunta comprometida, Juan. ¿Tú crees en las brujas? Pues no. ¡Hala! Pues posiciónate. Sí, pues no creo, no. No crees en las brujas, muy bien. Entonces, mira, es muy sencillo. Brujería es aquellos que creen en la existencia de brujas. Brujomanía es toda una especie de creencia que nos lleva a considerar que las brujas existen y que hay que perseguirlas. Uh-huh. Las brujas no existen, la brujería no existe, la brujomanía sí. Porque la brujomanía da lugar a la caza de brujas, y la caza de brujas sabemos que existió. En cierta ocasión me preguntaron, oye, pero si esto de Zugarramurdi es falso, si no existían las brujas, ¿por qué se celebra tanto Zugarramurdi? Hombre, porque en efecto las brujas no existían, pero la caza de brujas sí. La caza de brujas claro que existió desde época medieval. Pero, entonces, esta es la gran distinción, ¿no? La brujería que no existe, la brujomanía que sí se da. Sí, Jesús Mari, pero yo creo recordar que lo que también es un matiz más añadido a lo que está señalando. Creo recordar que lo que Anixen ponía el ejemplo y decía, bueno, pero la brujería igual era una cosa más banal, más cotidiano y que tenía un sentido de regulación de las comunidades. Recuerdo que él decía, por ejemplo, bueno, si usted vive con su suegra y convive con ella y no la puede soportar, está harto, y si usted convence a la familia y al vecindario de que es una bruja, pues usted le echa de casa y todo el mundo le dirá, pues claro, le echa de casa era una bruja. Eso no suponía nada, simplemente que ahí hay una regulación en la relación. Por el contrario, decía, la brujomanía ya es algo totalmente disfuncional, que no sirve como válvula de escape, por supuesto, sino que al contrario, desgarra de forma explosiva a la comunidad. Sí, algo de esto hay. Lo que ocurre es que en los siglos XVI y XVII ese primer matiz que introduce Henningsen ya ha desaparecido, porque en los siglos XVI y XVII, cuando se producen las grandes cazas de brujas, es decir, llamar a una persona brujo o bruja suponía ponerte en el ojo de mira. Vale, sí, ya. Sí, había que tener cuidadito con las palabras. Nosotros hemos estudiado, y digo nosotros porque lo he estudiado con la profesora Cristina Tabernero, el uso del insulto bruja en los siglos XVI y XVII. El de bruja, brujo, sorguín, hechicero, hechicera, no es algo baladí, no es una tontería, porque el hecho que te pongan la fama de brujo o de bruja supone que es posible que en el futuro, si viene un comisario de la Inquisición o hay algún tipo de acusación, te digan, ¿hay algún brujo por aquí? Pues claro, mire, yo había oído que, ¡ay, amigo! Y esto te pone al filo de la sospecha, Sí. Bueno, es el mundo de la murmuración, que todavía, vamos, que no desaparecerá nunca, ¿no? Sí. Entonces no es tan fácil. Ya. Bueno, ahora se insulta en Twitter más que... Sí, bueno. Sí. Es otra manera de insultar, sí. Otra manera, sí. Bastante eficiente, por cierto. Bueno, luego con cazas dibujadas incluidos, sí. También. Es que brujomanías hay de muchos tipos. Cada época ha tenido las suyas, ¿verdad? En efecto. Bueno, mencionabas antes la cuestión de la cronología. Claro, a menudo se asocia la brujería y su persecución de forma prácticamente exclusiva con la Edad Media, además una época considerada falsamente como oscurantista, pues donde la gente era especialmente supersticiosa y donde, en fin, en un momento dado podían cundir este tipo de amenazas y de miedos supersticiosos. Henningsen, precisamente en la entrevista, en el fragmentito que hemos escuchado justo antes de citar, por así decirlo, el censo de los procesos, él comentaba que esa cronología realmente no se sostiene, que todo ese fenómeno de persecución a las personas acusadas de brujería se produjo después. Y de hecho acabas de mencionar, ¿no? Es un fenómeno más de los siglos XVI, XVII, ¿no?
Sí, bueno, tiene sus precedentes. Tenemos testimonios muy, muy interesantes de cómo se va forjando la imagen de la bruja, esa imagen que hoy tenemos de la bruja volando, de la bruja que hace maleficios, que hace ponzoñas, que mata gente, que mata niños, que mata animales, que acaba con cosechas. Esa imagen se va creando ya desde el siglo XIV. Desde el siglo XIV. Pero lo que realmente viene a decir Henningsen es que, en efecto, están los precedentes ahí, pero lo que viene a negar es que esto lo empezara la Inquisición, porque no lo empieza la Inquisición en la época medieval, lo comienzan los tribunales civiles. Sí. Eso es lo que viene a decir. Entonces, y es verdad, se va produciendo lo que llaman los especialistas un proceso acumulativo, que van a acabar forjando lo que son las características de una bruja. Lo que hoy todos conocemos con la bruja de Blancanieves, más o menos, o cualquier bruja que va con la escoba volando. Pues todo eso se va forjando en época medieval, pero claro, tiene una eclosión en los siglos XVI y XVII cuando se producen grandes cazas de brujas, como por gracias a los datos que tenemos en los archivos de toda Europa. Entonces, esta es quizás la gran aportación también que hace Henningsen al recordarnos esto y que se ha corroborado en múltiples estudios. Sí, y en ese fragmento que nos ha seleccionado Eva, pues ya habla de las cifras y como pues ilustra de que bueno, que las condenas a muerte fueron menores aquí en la península, bueno, en el mundo latino en general, y además dejaron de dictarse, que eso es otra cosa que dicen en otro momento, que dejaron de dictarse aquí antes que en aquellos países, ¿no? Sin embargo, el fenómeno de la brujería vasca, en general, de la brujería en España, que ha quedado como el arquetipo, la brujería. ¿Por qué crees? ¿A qué crees que se debe nunca mejor dicho, este San Benito? Bueno, yo creo que obedece también a, bueno, antes habéis mencionado la voz leyenda negra, ¿verdad? La expresión leyenda negra. Bueno, mira, todo coincide con un proceso, en el caso de Zugarramurdi en concreto, y volvemos a la utilización del término aquelarre. Mirad, a comienzos del siglo XIX, Leandro Fernández Moratín, un hombre pues liberal, publica ni más ni menos que la reedición del auto de fe de Logroño de 1611, el de Montgastón, lo reedita con sus propios comentarios. Ahí aparece todo el proceso de Zugarramurdi, toda la locura que se desarrolla en Zugarramurdi, la palabra aquelarre, por supuesto. Bueno, el libro de Leandro Fernández Moratín tiene múltiples reediciones a lo largo de todo el siglo XIX. Lo van a utilizar los historiadores de la Inquisición desde Llorente, que lo publica primero en francés y después en castellano, y luego se publica también en inglés, y comienza a tener difusión. Eso es lo que crea el arquetipo que habéis dicho vosotros de la bruja vasca, ¿no? Es decir, justamente la reedición de ese auto, es mi opinión, de ese auto de fe de 1611, lo que va a dar lugar a esta eclosión, a este conocimiento. Y por supuesto, claro que sí, el interés que siempre ha suscitado entre unos y otros la historia de la Inquisición española, ¿no? Por todo lo que esto supuso. Yo creo que a esto obedece, a que tenemos conocimiento profundo, perfectamente narrado de un caso y además impreso. Y esto, claro, contribuye mucho a su difusión. Claro, sí. Bueno, Henningsen comparó la brujería en Tierra Vasca con casos similares conocidos en Escandinavia y en otros países europeos, donde, como escuchábamos antes en ese pequeño fragmento, se mató a mansalva, vamos. ¿Qué diferencias o particularidades halló en esta comparativa? Fíjense, yo creo que lo más interesante de todo esto es precisamente lo que decía también en la entrevista, la diferencia en las actitudes hacia la persecución. Evidentemente hubo caza de brujas en Baskonia, hubo caza de brujas, yo conozco bastante lo que es la caza de brujas en Navarra, hubo importantes cazas de brujas también en Aragón, también en Cataluña, evidentemente. La gran diferencia es la actitud de buena parte de las instituciones y especialmente de las eclesiásticas. Y como en este caso la Inquisición tenía en sus manos, o quiso tener en sus manos, el monopolio de la persecución de los casos de brujería, pues limitó mucho la dureza en las sentencias. Cosa que en los tribunales civiles era mucho mayor.
caer una bruja en manos de un tribunal civil suponía, desde luego, tortura seguro y muerte es probable. Sobre todo en toda Europa, en el resto de Europa. Aquí la Inquisición se mostró mucho más escéptica desde 1526. Desde 1526 se mostró mucho más escéptica. Y miraba los casos de brujería con cierta duda. Es verdad que en el caso de Zugarramurdi, sin embargo, veremos que de los 3 inquisidores, 2 se dejaron llevar. Becerra y Valle, se dejaron llevar. Hubo un tercero, lo que luego hablaremos, hubo un tercero que no lo hizo. Y gracias a esto se pudo frenar. Pero la gran diferencia que descubre Henningsen es justamente que en el resto de Europa los tribunales civiles, incluso también algunos tribunales eclesiásticos, se lanzan a una persecución auténticamente loca. En Alemania es especialmente llamativo. Se habla de 25.000 personas quemadas, que no es poco. Sin embargo, en España se limita mucho más todo esto. Pues hablemos de ese tercer inquisidor, que es el abogado de las brujas, como tituló su libro, su investigación Henningsen, y cuyo expediente rescató y cambió absolutamente el conocimiento y la imagen que se tenía, el conocimiento histórico que de aquellos procesos. Ese abogado fue el Alonso de Salazar Frías, a quien Gustav define como inquisidor y humanista español, le llama así. Bueno, ¿qué papel desempeñó así, a grosso modo, Jesús Mari? Ponnos en antecedentes el fundamental papel o trascendencia de Salazar en toda esta historia? Lo resumo muy rápidamente. Cuando él llega al Tribunal de Logroño como inquisidor, ya se había iniciado todo el proceso de brujas de Zugarramurdi por parte de sus compañeros en el Tribunal de Logroño. Él es testigo del proceso del auto de fe de 1610, pero es que la caza de brujas de Zugarramurdi no acaba en 1610, sino que continúa hasta prácticamente 1614. Claro, en estas investigaciones, en estas encuestas, en estos interrogatorios que se realizan en estos años, Salazar se va a dar cuenta de que todo aquello era producto de la fantasía, de la falsedad, de la rumorología, de un constructo que se había hecho a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Ordenar o sugerir a sus superiores en el Consejo Superior de Inquisición que se parase a todo esto, que se pusiese fin a todo esto. ¿Cómo? Mediante imponiendo la ley del silencio, es decir, nadie va a hablar del tema de brujas, porque cuanto más se hablaba del tema de brujas, más se extendía. Bueno, se aplicó la ley del silencio y se acabó el cuento. Como decía otro humanista, Pedro de Valencia, se acabaron los cuentos de brujas. Sí, sí. Bueno, el libro se cierra con esta frase: el mundo siempre tendrá necesidad de alguien que se atreva a desenmascarar al verdugo, de hombres tan enteros como Salazar. La lección histórica que nos lega Henningsen apunta, por tanto, a la importancia que tiene la ética y el sentido de la justicia para combatir la superstición, la mentira, la arbitrariedad. ¿En esto estás de acuerdo, Jesús Mari? Completamente de acuerdo. Mira, en la exposición que organizamos hace prácticamente 2 años en el Archivo General de Navarra sobre procesos de brujas y sobre caza de brujas, se decía una frase que se utilizaba en uno de los grabados de Goya, ¿no? Que el sueño de la razón produce monstruos. Y justamente esto es lo que ocurre en una caza de brujas, en esta y en otras, que el sueño de la razón produce monstruos. Así es, así es. Sí. Bueno, pues tenemos mucho material que recomendar, Juan. Pues sí, hombre, primeramente, desde luego, El abogado de las brujas, el libro clásico que está publicado en Alianza, que es un libro impresionante, de referencia para cualquier persona que le interese este tema. El libro de Henningsen es fundamental. Y ahora ha salido, como decías tú al comienzo, publicado por la Universidad Pública de Navarra, una especie de segunda parte donde recopila materiales históricos que habían quedado hasta ahora inéditos, o mejor dicho, se habían publicado pero solo en inglés, y se titula En busca de la verdad sobre la brujería: los memoriales del inquisidor Salazar y otros documentos relevantes sobre el auto de fe de 1610. Y ya accesible a golpe de un clic ahora mismo, cualquiera que esté interesado puede, entrando en la página web de Eusko Ikaskuntza, acceder a los actas, a las ponencias de las jornadas de 2010, porque se hallan allí en abierto en la web de Eusko Ikaskuntza. Es el número 9 de la RIEF, de la Revista Internacional de los Estudios Vascos, número 9 de los cuadernos RIEF, y se titula Aquelarre, la caza de brujas en el Pirineo, siglos XIII-XIX, homenaje al profesor Gustav Henningsen. Ahí se encontrará, por ejemplo, ese artículo que hemos referenciado de Henningsen sobre la invención de la palabra aquelarre, y también una
importante aportación de nuestro invitado de hoy, que fue además el coordinador de este libro, Jesús Mari. A Jesús Mari, a quien desde luego le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy. A vosotros, gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y una última pregunta, Jesús Mari, ¿queda todavía algo por descubrir sobre estas historias, sobre esta página histórica? Yo creo que sí, queda mucho que trabajar, porque tenemos un material muy importante en los archivos, en el Archivo General de Navarra especialmente, que recoge no solamente el proceso de Brujas de 1110, sino los anteriores, de los que varios investigadores han trabajado y seguirán trabajando para conocer cuál fue la realidad de la caza de brujas en los siglos XVI y XVII. Bueno, pues esperamos con ansiedad, Juan. Tendremos ocasión, por tanto, de volver a hablar. Jesús Mari. Gracias. Esperemos que sí. Venga. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Adiós. Un abrazo, agur. Y agur, Eva. Agur, Juan.